El caso de Chaim Weiss, de 15 años de edad, encontrado muerto en su dormitorio de una escuela secundaria el 1 de noviembre de 1986. Bienvenidos y comenzamos. Chaim Weiss nació en 1971 en el seno de una familia judía ortodoxa y se crió en Staten Island, Nueva York. Sus abuelos paternos eran refugiados europeos de la Alemania nazi. Su padre, Anton Weiss, nació en un campo de desplazados tras la liberación de los campos de concentración al final de la Segunda Guerra Mundial. Chaim tiene dos hermanos menores llamados Menahem y Raquel. Los judíos ortodoxos comprenden solo alrededor de 1 de cada 10 del 1% de la población de Estados Unidos. Sus raíces se remontan a 5.000 años atrás en la época de Moisés. Los judíos ortodoxos observantes viven de acuerdo con estrictos códigos de conducta social y moral, que han permanecido inalterados durante siglos. Horas de oración diaria y un rígido régimen dietético se encuentran entre los antiguos rituales que guían al judío ortodoxo a través del nacimiento, el matrimonio y la muerte. Para garantizar la continuidad de sus tradiciones, muchas comunidades judías ortodoxas han establecido yeshivas, centros de estudios que enfatizan los principios religiosos y éticos del judaísmo ortodoxo, generalmente dirigida a varones. La escuela secundaria Torah es una de esas yeshivas a la que asistía Chaim Weiss en Nueva York. Chaim Weiss, de 15 años de edad, era el mayor de los 3 hijos de Anton y Patsy Weiss, y asistía a una yeshiva en la escuela secundaria Torah en Long Beach, Nueva York. También vivía en una habitación del 3er piso en el dormitorio de la escuela, que estaba ubicado en 63 Beach Street, a 3 cuadras de la escuela. Allí vivían unos 40 estudiantes, de los cuales todos menos 2, incluido Chaim, tenían compañeros de cuarto de 2 o 3 personas. En particular, el dormitorio de Chaim estaba situado en el 3er piso, como señalamos anteriormente, y su diseño significaba que solo había una forma de entrar y una de salir. El sábado 1 de noviembre de 1986, John Daly, un veterano detective de la policía del condado de Nassau, Nueva York, fue inesperadamente empujado a este entorno único. A las 8 de la mañana fue enviado al dormitorio de la escuela secundaria Torah para investigar el asesinato de Chaim. A las 7:30 de la mañana, un supervisor del dormitorio llegó a la habitación de Chaim para despertarlo, después de que no se presentara a las oraciones del Shabbat de esa mañana. En cambio, encontró el cuerpo de Chaim todavía en pijama. Su cuerpo estaba en una posición extraña. Su mitad inferior todavía estaba sobre la cama, pero su mitad superior estaba desplomada sobre ella, con la cabeza tocando el suelo. Entre la 1:20 de la madrugada y las 6 de la mañana del sábado 1 de noviembre de 1986, Chaim Weiss había sido golpeado 2 veces en la parte posterior de la cabeza mientras dormía, pero un solo golpe en el cráneo con un objeto punzante le había cortado la columna vertebral. El arma homicida, parecida a un hacha, nunca fue encontrada. Un solo mechón de cabello que no pertenecía a Chaim fue encontrado en su sábana. No había evidencia de robo o agresión sexual, ni signos de forcejeo o entrada forzada. Casi de inmediato, el detective Daly se dio cuenta de que esta sería una investigación única, diferente a cualquier otra en sus 25 años de carrera. Cuando el detective Daly llegó al lugar de los hechos era sábado, pero no era un día cualquiera, sino que era sábado, justo el inicio del Shabbat para los judíos. El Shabbat, del verbo hebreo Shabbat, que significa cesación, corresponde al día de descanso semanal. Durante este día santo, todo judío cesa en sus actividades exteriores
para dedicarse al hogar, a la familia, así como a la oración. Momento de rejuvenecimiento para unos y de regocijo para otros, el Shabbat ha sido una de las principales festividades que marcan la semana, el año y la vida de los judíos desde el principio de los tiempos. Para el detective Daly era difícil poder hablar con alguien, inclusive no podía tomarle declaraciones a nadie, ya que de acuerdo a la ley judía, esta prohíbe cualquier forma de creación destinada a producir un excedente de riqueza, por lo que durante la celebración del Shabbat, todos los judíos deben de abstenerse de realizar actividades tales como escribir, borrar y rasgar, realizar compras o realizar transacciones comerciales, viajar en coche y transporte público, transportar objetos, usar el teléfono, encender o apagar cualquier cosa que use electricidad como interruptores, radio, televisión, computadora, despertadores, etc. Cocinar o encender un fuego, jardinería, recolección de plantas, hacer las tareas del hogar o lavar la ropa. Los funcionarios de la yeshiva le dijeron al detective Daly que no podían hablar más a fondo con él hasta después de la puesta del sol, cuando terminara el Shabbat. También tuvo la impresión de que muchos de los estudiantes eran tímidos o tenían miedo de hablar con él y con los otros investigadores. El Shabbat comienza el viernes antes del anochecer y termina el sábado por la noche. La entrada del Shabbat, Mobae Shabbat, es el viernes por la noche, 18 minutos antes de la puesta del sol. El final del Shabbat, Motzae Shabbat, es el sábado por la noche, tan pronto como aparecen 3 estrellas en el cielo, generalmente 40 minutos después de la puesta del sol. Es por esta razón que los padres de Chaim, Anthony Pess y Weiss, que vivían en Staten Island, solo recibieron la noticia de la muerte de su hijo hacia el final del Shabbat, cuando fueron notificados por la policía local. 1000 dolientes asistieron al funeral de Chaim Weiss en la capilla Shomrei Hadass, en la sección Borough Park de Brooklyn. Ahora bien, en la habitación de Chaim, el detective Daly encontró una serie de pistas que indicaban que el asesino podría haber estado familiarizado con la yeshiva y las costumbres del judaísmo ortodoxo. Al parecer, Chaim había sido asesinado mientras dormía. Su cuerpo fue trasladado no una, sino 2 veces de la cama al suelo, y más tarde a otro lugar, a 2 pies de distancia. La autopsia indicó que su cuerpo había estado tendido en la cama durante varias horas antes de ser trasladado. También parecía extraño que la ventana de Chaim se hubiera dejado abierta de par en par en una fría noche de octubre, especialmente porque entonces Chaim estaba enfermo y se encontraba tomando antibióticos para el dolor de garganta, por lo que era poco probable que él la hubiera abierto. El detective Daly habló con varias personas involucradas en la religión ortodoxa. Aprendió que cuando una persona muere es costumbre abrir una ventana o una puerta para dejar salir su espíritu. También es costumbre que el cuerpo sea sacado de la cama porque se supone que está en el punto más bajo y fresco. El punto más fresco es el suelo en comparación con la cama. Otro ritual daría lugar a una tercera peculiaridad. Uno de los rabinos de la yeshiva pidió dejar una vela conmemorativa en la habitación de Chaim que ardería durante 7 días. La escena del crimen fue sellada y los estudiantes fueron sacados del dormitorio. Sin embargo, 2 días después, otra vela apareció misteriosamente. Nadie en la yeshiva admitió haberlo colocado en la habitación. El detective Daly señala que si la persona encendió la vela como un gesto de simpatía o amor por Chaim, ¿por qué no se presentaría y diría eso? Sin duda, fue algo bueno. Sin embargo, nadie supo nada con respecto a la segunda vela. Con poco más que hacer, el detective Daly se dedicó a reconstruir las últimas horas de la vida de Chaim. Se enteró que Chaim era un adolescente extrovertido, simpático y que era el mejor de su clase. Uno de sus amigos, que vivía en el mismo piso, lo describió como simpático, popular e inteligente. Le gustaba jugar al ajedrez y al baloncesto. Había estado asistiendo a la yeshiva durante 2 años y medio, estudiando la Torá y el Talmud. La Torá es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Llamada Pentateuco en el cristianismo y Al-Taurat por los musulmanes,
constituye la base y el fundamento del judaísmo. El Talmud es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso que contiene una guía ilustrada con los 613 mandamientos judíos, elaborado entre el siglo III y el V por eruditos hebreos de Babilonia y la tierra de Israel. La familia de Chaim no sabía si quería convertirse en rabino, como hicieron muchos estudiantes del yeshiva, o seguir a su padre Anton en los negocios. Anton dice que Chaim era amoroso, alegre y brillante. Por lo que él sabía, Chaim no tenía problemas en la yeshiva y se sentía cómodo allí. Anton dice que puede haber habido cosas que estaban pasando, que eran normales entre los niños, pero nada grave. La madre de Chaim, Pessi Weiss, estaba preocupada de que viviera lejos de casa. Aunque algunos de sus amigos fueron a yeshivas en diferentes estados, sus padres querían que se quedara en el área de Nueva York. De hecho, ni siquiera querían que se fuera de casa. Pero Chaim sentía que sobresaldría en la yeshiva y que le gustaría la convivencia con los otros estudiantes allí. En octubre de 1986, Chaim pasó 3 semanas en su casa para el Yom Kippur. El Yom Kippur es también conocido como Día de la Expiación. Es el día más sagrado del año judío. Es conocido como el Día de la Expiación, del perdón y del arrepentimiento de corazón o de un arrepentimiento sincero. Chaim regresó a la yeshiva el martes 28 de octubre de 1986, pocos días antes de su muerte. Por razones desconocidas, no llamó a su familia ni el miércoles ni el jueves como de costumbre. Ese año de Halloween, el 31 de octubre, cayó en viernes por la noche, el comienzo del Shabbat judío. A última hora de la tarde, Chaim salió de clase con sus amigos para asistir a los servicios. Después, regresó al dormitorio. Varias horas después, 2 compañeros de clase vieron a Chaim leyendo en el pasillo. Según el detective Daly, muchos de los estudiantes hicieron eso. Debido a su religión, no encienden ni apagan las luces en ese momento. Como era de noche, las luces se dejaron encendidas en el pasillo principal. Entonces, los estudiantes se sentaban y leían. Chaim fue visto con vida por última vez a la 1 de la madrugada, todavía leyendo en el pasillo. La policía cree que el asesino conocía el diseño del dormitorio y probablemente sabía que Chaim era uno de los 2 únicos estudiantes sin compañero de cuarto. Una escalera conducía directamente desde una salida de la planta baja a la habitación de Chaim. Sin embargo, la policía no está segura de si el asesino usó esa escalera u otra. El detective Daly dice que si alguien hubiera subido por la escalera principal y hubiera bajado por el pasillo hacia la habitación de Chaim, habría pasado por varias otras habitaciones que estaban ocupadas por estudiantes. Pero nadie vio ni escuchó nada inusual, como gritos o alaridos. Sin embargo, un estudiante dijo que escuchó que su puerta se abría y se cerraba rápidamente esa noche. En ese momento, el estudiante asumió que era su compañero de cuarto el que entraba. El detective Daly dice que hay varias preguntas que no han podido ser respondidas con respecto al asesinato de Chaim. No han recibido muchas pistas y no han recibido ninguna información del exterior, lo cual es inusual. Unos días después del asesinato, el detective Daly convocó una reunión con los estudiantes, maestros y rabinos. Creía que alguien en la yeshiva tenía respuestas a sus preguntas. Estaba desesperado por obtener información y les imploró que se presentaran. Pero casi todas las preguntas que realizó fueron respondidas con un silencio sepulcral. Más tarde, el detective Daly se enteró de que en el judaísmo ortodoxo, la mera sospecha por sí sola no es suficiente para acusar a alguien, a menos que tenga pruebas o haya otro testigo. Como resultado, los estudiantes no hablaban con los investigadores sobre otros estudiantes de quienes podrían sospechar o de cuáles eran sus sentimientos porque no querían culpar a nadie sin más que una mera sospecha. La policía entrevistó a casi todos los que tenían algo que ver con Chaim, incluidos maestros, mentores, amigos, estudiantes, vecinos
y otros empleados de la yeshivá. También sometieron al polígrafo a 40 estudiantes y a varios de los maestros y rabinos de la yeshivá. Sin embargo, el detective Daly no obtuvo ninguna información útil de los exámenes del polígrafo. Parecía que nunca encontraría un sospechoso o un motivo. El detective Daly cree que alguien de la yeshivá tiene información sobre el asesinato de Chaim. Le habría gustado que cualquier persona que tuviera alguna información al respecto se hubiera presentado a la estación de policía en ese momento. También es posible que los estudiantes de la yeshivá no quisieran decir nada a los investigadores en ese entonces porque era una mera sospecha o porque ahora tienen un sentimiento diferente. Pero dice que la mera sospecha sería útil para la investigación. Le gustaría que esas personas presentaran sus sospechas para poder salir a investigarlas. El padre de Chaim, Anton Weiss, dice que el no saber hace que sea mucho más difícil para él sobrellevar la situación. Acepta ciertas cosas. Su hijo está muerto, pero el asesino sigue prófugo. Dice que todas las preguntas sin respuesta lo hacen sentir muy incómodo. Una pregunta por encima de todas las demás sigue rondando este caso. ¿Por qué alguien asesinaría brutalmente a un chico de 15 años sin enemigos conocidos? La policía solo ha descubierto una pista significativa. Un corredor declaró que vio a un joven que podría haber sido un estudiante de la yeshivá a pocas cuadras de la escuela a las 7 de la mañana, poco antes de que se encontrara el cuerpo de Chaim. Todos los intentos por identificar a este estudiante han sido infructuosos. En 1988, Anton Weiss comenzó su propia investigación sobre el asesinato de su hijo Chaim. Entrevistó a varios de los antiguos rabinos y compañeros de clase de Chaim. Obtuvo listas y registros sobre los estudiantes de la yeshivá. También presentó una demanda por homicidio culposo de $15 millones contra la yeshivá, alegando que causaron la muerte de Chaim debido a su negligencia, imprudencia y descuido. Anton afirma que la yeshivá fue negligente porque la cerradura de la puerta trasera del cuarto de su hijo estaba rota y no había ningún consejero del dormitorio en el edificio esa noche. También afirmó que los funcionarios de la escuela se negaban a ayudar a encontrar al asesino. La yeshivá negó las acusaciones. Anton dice que la demanda era simplemente una herramienta legal para lograr que los funcionarios de la yeshivá cooperaran en la investigación y que posteriormente donaría el dinero a la caridad si ganaba la demanda. La familia y los amigos de Chaim ofrecen una recompensa de $100,000 por pistas que conduzcan a un arresto y condena en este caso. Recapitulemos. Primero, se cree que el asesino de Chaim estaba familiarizado con ciertas costumbres del judaísmo ortodoxo. Segundo, se cree también que el asesino dejó una ventana abierta en la habitación para dejar salir su espíritu y colocó su cuerpo en el suelo para que estuviera en el punto más bajo y fresco de la habitación. Tercero, también se cree que el asesino conocía la distribución del dormitorio y es posible que supieran que Chaim era uno de los 2 únicos estudiantes que no tenían un compañero de habitación. Cuarto, la policía no ha podido identificar al estudiante que fue visto a pocas cuadras de la yeshivá a las 7 de la mañana, previo al asesinato de Chaim, y tampoco se sabe si tiene algo que ver con el caso. Quinto, varios estudiantes, profesores y rabinos fueron entrevistados y sometidos al polígrafo en relación con el caso. Sin embargo, nunca se ha identificado a ningún sospechoso. Sexto, aunque la puerta principal del dormitorio en el yeshivá tenía una cerradura de combinación, algunas de las puertas y ventanas del dormitorio de Chaim estaban abiertas, lo que llevó a la posibilidad de que alguien del exterior había sido el responsable del asesinato. Séptimo, los funcionarios de la yeshivá especularon que el asesino entró por una ventana después de subir por la escalera de incendios. Sin embargo, no hay evidencia que apoye esta teoría. Algunos investigadores no creen que un extraño haya sido el responsable. Ahora bien, inicialmente los detectives investigaron a 2 posibles sospechosos. Uno de ellos era un conserje del dormitorio que renunció poco después del asesinato y regresó a Europa.
El otro era un enfermo mental que atacó a personas mayores en sus casas de Long Beach en 1986. Sin embargo, ambos hombres han sido descartados como sospechosos. El administrador de la yeshiva afirmó que el dormitorio había sido robado en los años anteriores al asesinato de Chaim. Anteriormente se habían producido incidentes de hostigamiento contra los estudiantes de la residencia, posiblemente relacionados con el antisemitismo. Entonces se tomó la decisión de asignar un oficial de policía para que acompañara a los estudiantes desde sus dormitorios hacia la yeshiva y viceversa. La noche anterior al asesinato de Chaim, la noche del 31 de octubre de 1986, varios estudiantes fueron perseguidos, burlados o golpeados con huevos en 3 ataques de matones del vecindario. Sin embargo, se desconoce si estos incidentes tuvieron algo que ver con el asesinato. La policía también investigó la posibilidad de que un buscador de emociones de Halloween cometiera el asesinato. Sin embargo, esa teoría fue descartada más tarde. Un exalumno de la yeshiva teorizó que el asesino estaba tratando de vengarse de Chaim o de su familia. Un perfilador del FBI teorizó que el asesino era alguien a quien Chaim conocía bien y posiblemente tenía más o menos su edad. Creían que el asesinato había sido planeado de antemano. Teorizaron que la inteligencia y los éxitos de Chaim en la vida y el hecho de que a veces criticaba a los demás pueden haber alimentado las emociones de su asesino. El perfilador sugirió que los celos podrían haber sido un motivo. Describieron al asesino como muy inteligente, pero criminalmente poco sofisticado. En mayo de 2013, el caso de Chaim Weiss fue reabierto por los investigadores. Revisaron la evidencia forense y entrevistaron a más de 100 exalumnos de la yeshiva, pero hasta octubre de 2015 habían avanzado poco en la investigación. Casi al mismo tiempo anunciaron que creían que un estudiante o miembro de la facultad era responsable del asesinato. Sin embargo, aún no han identificado a ningún sospechoso. En noviembre de 2017, el padre de Chaim, Anton Weiss, fue entrevistado por la estación de noticias Pix 11. Sigue preocupado por el hecho de que Chaim fue asignado él solo a su propia habitación sin compañero de cuarto, mientras que casi todos los demás fueron emparejados en grupos de 2 o 3 estudiantes en un solo dormitorio. La yeshiva afirmó que fue asignado al azar. En esta misma entrevista, Anton también recordó varios incidentes extraños que ocurrieron antes del asesinato de su hijo Chaim. Por ejemplo, en julio de 1986, Chaim llamó a Anton desde el campamento de verano de la yeshiva en el norte del estado. Chaim lloraba y decía que quería volver a casa. Anton le dijo que esperara hasta que regresara de un viaje. Cuando Anton regresó a casa y visitó el campamento, Chaim parecía estar bien. Anton señaló que Chaim nunca había mencionado haber tenido problemas en el campamento en años anteriores. Otro suceso que también recordó Anton fue que en agosto de 1986, Chaim fue a visitar a sus abuelos a Europa. Durante este tiempo, el director de la yeshiva, el rabino Avram Cooper, llamó a Anton varias veces preguntándole cuándo volvería Chaim a casa y diciéndole que quería reunirse con él. A Anton le pareció extraño. Cuando Chaim regresó, sus padres acordaron llevarlo a la casa del rabino Cooper ubicada en Brooklyn para la reunión. El rabino Cooper les dijo que enviaran a Chaim y que esperaran afuera. Después de unos 10 minutos, Chaim volvió a salir. Sin embargo, no quiso hablar de su conversación con sus padres. Anton ahora desearía haber presionado más a Chaim para que les contara sobre la conversación que tuvo con el rabino. Anton también recuerda un encuentro con el rabino Cooper después del asesinato de Chaim. Según Anton, el rabino Cooper le dijo que reflexionara sobre cualquier mala acción que pudiera haber hecho para considerar por qué la mala fortuna pudo haber llegado a la familia Weiss. Anton también dice que los detectives encontraron al rabino Cooper en un bar mitzvah pocas horas después del asesinato de Chaim. La estación de noticias Pix 11 se puso en contacto con el rabino Cooper y le preguntó sobre Chaim. Dijo que no tenía respuestas sobre el caso.
Cuando le preguntaron sobre la llamada de Chaim desde el campamento, dijo que no estaba interesado en hablar. Cuando le preguntaron sobre su reunión con Chaim, se negó a responder a sus preguntas y entró en su casa. Anton sospecha que el rabino Cooper puede tener información sobre el asesinato de Chaim. Inclusive, algunas personas han especulado que pudo haber estado involucrado en ello. Poco después de la entrevista de Pix 11 con Anton Weiss, recibieron una llamada de un antiguo alumno que había asistido a la yeshiva entre 1976 y 1977 cuando tenía 14 años. Este estudiante afirma que un rabino abusó físicamente de él regularmente, golpeándolo, pateándolo y torciéndole la oreja, entre otras cosas. Culpa al rabino Cooper por permitir que ocurriera el abuso. Pix 11 también se enteró de que un estudiante de la yeshiva se ahorcó en la ducha de un dormitorio varios años antes del asesinato de Chaim. La esposa del decano afirma que el estudiante tenía problemas y estaba deprimido. La policía ha informado que ha recibido nuevas pistas desde que se publicó la entrevista de Pix 11 con Anton Weiss. Los detectives continúan investigando a posibles sospechosos en el caso del asesinato de Chaim Weiss, pero sin ningún avance significativo hasta el momento, por lo que su muerte sigue siendo todo un misterio sin resolver. ¿Ustedes qué opinan sobre el asesinato de Chaim Weiss? Nos gustaría mucho saber y leer todas sus opiniones en la caja de los comentarios. Si les ha gustado nuestro contenido y las historias de los casos que traemos para ustedes, por favor denle like al video, compártalo y suscríbanse a este canal. De esta forma estarían apoyando el trabajo que realizamos. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Hasta entonces.